Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por ORH, Observatorio de Recursos Humanos, en colaboración con alguien que nos ha acompañado y desde nuestra fundación, que es Abdón Pedrajas, el despacho Abdón Pedrajas. Va a estar con nosotros Jesús Laera Forteza. Él es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y además es consultor de Abdón Pedrajas. Nos va a hablar de un tema que es quizá, yo creo, el más llamativo de la última reforma laboral, que es la potenciación de la flexibilidad del mercado laboral a la vez que se intentan evitar pues, ese mal endémico que tenemos en nuestro mercado de trabajo, que es la precariedad, a través de esta fórmula de contratos fijos discontinuos, sobre la cual pues, bueno, él nos va a disertar largo y tendido durante los próximos 45 minutos. Te cedo los trastos, aunque aparece en su pantalla Antonio Pedrajas. Antonio Pedrajas quería estar con nosotros, pero no ha podido estar. Está con nosotros Jesús, que era además el originario ponente de esta sesión. Así es que nada, te doy los trastos y doy la bienvenida a todos los que os estáis conectando, que veo que ya pues, sois legión. Podéis, por supuesto, formularnos todas las preguntas que queráis a través del chat. Y para los que no encontréis el chat, yo también estaré pendiente del correo electrónico. Queremos intentar abarcar la respuesta de las mayores preguntas posibles y lo haremos al final de la intervención de Jesús. Lo dicho, la presentación es toda tuya. Adelante, Jesús. Bienvenido, por supuesto. Bien, buenos días a los que están aquí presentes, abogados del despacho Abdón Pedrajas, y a los que están conectados en el seminario. Como se ha dicho en la presentación, el objeto de este seminario son los contratos fijos discontinuos, que seguramente es la modalidad contractual estrella de la reforma laboral. Seguiré el índice de la presentación, primero encuadrar la materia y luego analizar las modalidades y las reglas de funcionamiento de este nuevo contrato. Como es conocido, la reforma laboral, el Decreto Ley 32/2021, tiene un objetivo principal, que es reducir la alta temporalidad. Para ello deroga el contrato de obra y reduce la temporalidad a supuestos de sustitución y de circunstancias de la producción muy limitados, en un nuevo artículo 15. Eso exigía intercambios y contrapesos para conseguir el objetivo y mantener los niveles de creación de empleo de los últimos años. Y eso exigía, por un lado, mantener los costes extintivos y la flexibilidad empresarial de la reforma laboral de 2012, y, por otro lado, otorgar mayor flexibilidad al contrato indefinido. Y lo que hace la reforma es otorgar esa flexibilidad en el fijo discontinuo. Hay una modalidad sectorial, que es el indefinido de la construcción, donde esa flexibilidad aparece de manera específica y singular, pero con carácter general se otorga esa flexibilidad en el objetivo de trasvase de temporalidad a contratación indefinida a la modalidad fijo discontinuo, que es la que vamos a analizar. Como luego diré al final, los indicadores de aplicación de la reforma en estos primeros 3 meses de aplicación ya muestran, y fue conocido ayer y transmitido por todos los medios de comunicación, una sustancial reducción de la temporalidad laboral. Estamos hablando de un 30% de contratación indefinida sobre el total y de una reducción en apenas 3 meses de en torno a 5 puntos de temporalidad laboral. Y destaca en esos datos un aumento muy significativo de los fijos discontinuos que vamos hoy a analizar. Por tanto, se trata de una materia de gran alcance práctico, porque la firma y celebración de contratos fijos discontinuos va a ser muy habitual a partir de, ya está siendo habitual y va a ser muy habitual a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral, que fue el pasado 30 de marzo en materia sobre todo de contratación temporal. Bueno, voy a dividir la exposición en modalidades de fijo discontinuo y en reglas de funcionamiento. En relación con las modalidades, creo que el nuevo artículo 16 tiene que quedar claro, establece hasta 5 tipos de fijos discontinuos que no tienen que ser mezclados, porque cada uno de ellos responde a supuestos de hecho diferentes y a reglas de funcionamiento diferentes, con un denominador común,
que es el llamamiento del trabajador, pero con reglas singulares. Estas modalidades son la estacional, la intermitente, la adscrita a contrata, el fijo discontinuo de empresa de trabajo temporal y el fijo discontinuo del sector público. Por tanto, son 5 modalidades, como ven en la presentación, distintas. En primer lugar está la modalidad estacional y reproduzco los términos del artículo 16 en la presentación, que va dirigida a la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Entronca esta modalidad con la clásica de fijo discontinuo anterior a la reforma, dirigida a ciclos de producción repetidos en el tiempo, que se repiten de manera estacional o por temporada, con la novedad que ya no se diferencia entre fecha cierta o incierta, como en la regulación anterior, donde había fijo discontinuo y fijo periódico. El fijo periódico del artículo 12.3 desaparece y ahora cualquier actividad estacional o de temporada es reconducida a la modalidad fija discontinua, sea la fecha cierta o incierta de llamamiento. Aquí es útil toda la jurisprudencia ya existente sobre reiteraciones cíclicas de trabajo estacional o de temporada, que se pueden dar en empresas con actividad cíclica que cierran unos meses, algo que es propio en el sector del turismo y la hostelería, y también en empresas permanentes que tienen actividad económica y negocio todo el año, pero tienen ciclos estacionales o de temporada. También hay que introducir en este supuesto de hecho de utilización del fijo discontinuo las contratas estacionales o de temporada, que se distinguen del supuesto específico de contrata, que se refiere más bien, como luego veremos, a contratas de actividad continua que originan sucesiones de contratos o concesiones. Creo que es una cuestión importante de subrayar. Las contratas, que las hay estacionales o de temporada, se reconducen al supuesto de hecho de realización de trabajos estacionales o de temporada. Este supuesto de hecho convive, como es conocido, con el contrato de circunstancias de la producción de 90 días elegidos al año por la empresa, donde también se pueden cubrir actividades previsibles y repetidas en el tiempo, que entiendo también encajarían en actividades estacionales o de temporada. De hecho, el artículo 15.2, en el supuesto de circunstancia de la producción de 90 días, no se refiere a que no sean fijos discontinuos, como sí sucede en el supuesto de incremento ocasional y imprevisible o de oscilaciones de la producción, lo cual deja la puerta abierta a la utilización de contratos temporales en ese calendario de 90 días de actividades repetidas en el tiempo, que pueden ser de naturaleza estacional de temporada, campañas breves que se repiten en el tiempo. Todo aquello que no pueda ser cubierto por la empresa en esos 90 días tendrá que ser reconocidos en actividades estacionales o de temporada de fecha cierta o incierta a el supuesto de fijo discontinuo. Es importante, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, que estos supuestos de hecho de fijos discontinuos están marcando las fronteras con los contratos temporales. Por tanto, ejercerían también de límites a la contratación temporal. Comprendiendo las modalidades de fijo discontinuo que estamos desarrollando, se entienden mucho mejor los espacios y márgenes que tiene ahora mismo la temporalidad. Esta primera modalidad, estacional o de temporada, es importante subrayarlo, no tiene plazo legal mínimo de actividad, sino que se remite a los convenios colectivos, en su caso, que pueden establecer periodos mínimos de actividad, de ocupación mínima, como ya sucede en el sector de la hostelería, donde algunos convenios colectivos, en especial de Baleares, tiene ya un periodo mínimo de ocupación. La segunda modalidad, que es diferente, insisto, a la estacional o de temporada y a las restantes, es la intermitente. Ahí tienen en la presentación lo que dice la ley. Prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. No estamos hablando, por tanto, de trabajos estacionales ni de temporada, que van al supuesto primero. Estamos mencionando prestaciones intermitentes con ejecución cierta, de naturaleza previsible, en fechas ciertas o inciertas, que se repiten periódicamente cada año
de manera intermitente y que también se pueden dar en empresas intermitentes que tienen actividad y negocio asociado a la intermitencia o empresas de negocio continuo que puedan tener intermitencias de actividad. Esta flexibilidad que se da a las empresas para utilizar fijos discontinuos en trabajos intermitentes convive, de nuevo, pues con contratos temporales del artículo 15.2, campañas en días discontinuos, oscilaciones de la producción en actividades que pudieran ser incluso previsibles y, por tanto, las fronteras ahí pues hay que delimitarlas claramente con una apuesta en que estas actividades intermitentes repetidas en el tiempo y previsibles se reconduzcan a fijos discontinuos. Es decir, que no se utilice, como hasta ahora venía siendo habitual en este tipo de actividades, temporalidad, sino que se tengan plantillas de fijos discontinuos que ejecuten prestaciones intermitentes. Hay un debate sobre la naturaleza de esa prestación intermitente. Depende de la autonomía de las partes. Puede el empresario incluso unilateralmente organizar su negocio con prestaciones intermitentes. Coincido con la doctrina que está publicando ya Tomás Sala, Werlich, Eva López Terrada y otros, en el criterio, y coincido plenamente, que no estamos ante un trabajo a llamada indeterminado con prestaciones intermitentes a disposición de la empresa. El diseño del contrato no responde a esta modalidad porque estamos hablando de una exigencia que tienen ahí en la presentación, artículo 16, claramente de la ley, ejecución cierta. Y la ejecución cierta se predetermina además por escrito en el contrato fijo discontinuo, donde tiene que haber una previsibilidad de esa ejecución que marca esa certidumbre. Ejecución cierta y periódica que se repite en el tiempo, que no es temporal y estacional, pero se repite en el tiempo y que por tanto está predeterminada como naturaleza de la prestación al propio contrato. Aquí lo que se ofrece por parte de la ley es un contrato que encaje bien en actividades predeterminadas con ejecución cierta que se pongan en el contrato y que vayan a ser cubiertas a través de llamamientos con los trabajadores. No se está habilitando de ninguna manera a una especie de contrato de 0 horas que pudiera ser llenado con llamamientos del trabajador. Pueden ser útiles en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo del antiguo fijo discontinuo, 24 de febrero de 2016, 7 de julio de 2016, 19 de febrero de 2019, 28 de octubre de 2020, sentencias ahora de enorme relevancia que vienen a decir que no se puede desnaturalizar el fijo discontinuo y convertirlo en un trabajo a llamada indeterminado, ni tampoco identificar al fijo discontinuo, digo literalmente, con un trabajo fijo continuo con interrupciones a disposición de la empresa. Eso que ya había sido rechazado por el Tribunal Supremo, creo que está plenamente vigente y que respondería el diseño del contrato en la ley a una prestación intermitente, como he dicho, predeterminada de ejecución cierta y, por tanto, que tiene que estar en el contrato con una distribución de los periodos de ejecución predeterminados. En todo caso, el modelo, como luego diré, da mucha confianza a la negociación colectiva sectorial. Por tanto, tampoco hay que descartar que en algunos sectores donde esta modalidad, segundo supuesto intermitente, pueda ser especialmente útil la flexibilidad, se diseñen contratos donde los periodos de ejecución de las prestaciones laborales pues sean menos predeterminados. Eso habrá que ver también la legalidad de ese tipo de diseños convencionales. Pero desde luego, desde la ley, no hay ningún espíritu de introducir el contrato de 0 horas, que si se hubiera querido introducir, habría sido muy sencillo copiar la regulación de otros países que tiene un contrato de 0 horas que ni exige ejecución cierta, ni exige una predeterminación de los periodos de actividad del trabajador en el propio contrato, ni exige tampoco unas reglas tan estrictas de llamamiento como están en el artículo 16. Convive este contrato con el tiempo parcial,
Ahora la frontera de la prestación intermitente de ejecución cierta, fijo discontinuo, conviviría también con el tiempo parcial, que puede cubrir, y no ha sido alterado el tiempo parcial, salvo el fijo periódico, puede cubrir, entiendo, también prestaciones laborales predeterminadas con una distribución horaria en el propio contrato a lo largo incluso del año, como permite el artículo 12, que sigue en este sentido vigente. Por tanto, ahí la prestación intermitente marcaría una frontera con la temporalidad, no temporalidad fijo discontinuo, y marcaría una convivencia, diría yo, con el tiempo parcial anual, dando en el menú de elección de la empresa la posibilidad de utilizar fijo discontinuo, que ofrece quizá un mayor margen de flexibilidad porque la fecha es determinada o indeterminada, o en el menú el contrato a tiempo parcial, que exige una distribución horaria ya más concreta en el diseño del propio contrato. Pasamos a la tercera modalidad de enorme importancia que la ley, el acuerdo social de reforma laboral inaugura, porque es una modalidad completamente nueva y que responde a la derogación del contrato de obra y a la desconexión del contrato temporal con las contratas o concesiones administrativas, como ya venía diciendo el Tribunal Supremo desde la sentencia de 29 de diciembre de 2020 y que recoge, como saben, el artículo 15, que rechaza conectar la temporalidad con la contrata. Ello obligaba, y en el acuerdo social que origina la reforma así se contempla, a ofrecer una flexibilidad indefinida específica a las empresas contratistas o concesionarias. Y esto explica esta tercera modalidad que, insisto, es distinta de la primera y es distinta de la segunda, y que está con una regulación específica en el apartado cuarto del artículo 16. En la presentación tienen la transcripción de la ley, prestación de servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa, y a partir de ahí los convenios colectivos pueden establecer un plazo máximo de inactividad que en su defecto será de 3 meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o definitivas que procedan en los términos previstos en la norma. Como he dicho, estamos hablando de un fijo discontinuo específico para las contratistas y concesionarias. Y lo que se pretende es ofrecer a estas empresas una modalidad indefinida, puesto que van a dejar de utilizar la temporalidad, una modalidad indefinida que responda no a la naturaleza discontinua de la prestación laboral, que serían los supuestos 1 y 2, sino a la naturaleza del negocio de las empresas contratistas o concesionarias, que ganan y pierden contratas continuamente, que están en un mercado adjudicándose contratas y terminando esas contratas continuamente, o concesiones administrativas, y que por tanto tienen que tener plantillas fijas con esa singularidad. Y por tanto se ofrece desde la ley a este sector servicios de contratistas y concesionarias dos opciones: tener indefinido normal, que por supuesto un indefinido ordinario puede ser utilizado por el sector, y por tanto cuando terminen las contratas y no haya trabajo ni negocio para continuar con ese trabajador, se podrán adoptar las medidas de flexibilidad que se mantienen intactas, insisto, incluso se mejoran, como el caso de los ERTE, o si no, acudir al despido, que se mantiene igual la regulación proveniente del 12, y por tanto un indefinido ordinario será utilizado en el sector de las contratistas y concesionarias con naturalidad. Y la segunda opción es esta: fijo discontinuo. Quiero esto decir que no es obligatorio,
como he leído alguna interpretación ciertamente confusa, como si fuera una obligación de las contratistas y concesionarias tener fijos discontinuos. Es voluntario en ejercicio de la libertad de empresa. Lo que no pueden utilizar son temporales, porque eso ya está fuera de la ley. Y si se utiliza, caerá todo el sistema sancionador muy contundente de temporalidad, salvo que haya circunstancias de la producción que tendrán que ser justificadas dentro de la propia contrata. Pero lo que se acaba es un modelo de temporalidad asociada a la contrata o concesiones administrativas, en lo que ha habido un acuerdo político y social de la patronal y de los sindicatos y del propio gobierno, como saben perfectamente, en acabar con este modelo. A partir de ahí, libertad de empresa, mantenimiento de la flexibilidad empresarial del 12, mantenimiento de los costes extintivos del 12 y libertad del empresario en tener indefinidos ordinarios o fijos discontinuos. Si opta por los fijos discontinuos, solamente si opta por los fijos discontinuos, tendrá más flexibilidad la empresa. Tendrá más flexibilidad porque cuando termina la contrata se abre un plazo de espera de recolocación entre contratas que la ley establece máximo 3 meses, pero que puede ser ampliado por convenio colectivo sectorial, donde el trabajador está en desempleo y estará en una posición de espera de recolocación con nueva contrata, que puede ser sin solución de continuidad, entre contrata y contrata pasar a trabajar a nueva contrata, o puede ser en un plazo de espera hasta que haya nueva contrata o concesión, donde será recolocado, si tiene cualificación ese trabajador para hacerlo, en esa nueva contrata por la empresa. Ello permite, en la formulación de la reforma, tener plantillas con plazos de espera entre contrata y contrata o concesión, donde se pueda mantener la relación indefinida circulando entre contratas o concesiones. Una vez agotado el plazo máximo de actividad, que la ley define en 3 meses, pero lo reenvía al convenio colectivo que puede ampliarlo, la empresa podrá adoptar flexibilidad empresarial, por ejemplo un ERTE, o extinciones objetivas o colectivas en el marco no alterado de la reforma del 12 del artículo 52 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Y esa es la diferencia entre tener un indefinido ordinario o tener un fijo discontinuo. El indefinido ordinario no tiene plazo de espera de recolocación entre contratas y el fijo discontinuo tiene plazo de espera de recolocación entre contratas. Aquí lo que se pretende en este tercer supuesto es una plantilla fija que pueda estar circulando entre contratas y concesiones dentro de la actividad ordinaria de la empresa. Habrán observado que la ley que se presenta allí en la presentación dice formen parte de la actividad ordinaria de la empresa y que se pongan en marcha todos los mecanismos de flexibilidad empresarial o extintivos si no hay posibilidad de recolocación. El cuarto supuesto, distinto del primero y del segundo y del tercero, son las empresas de trabajo temporal. Es un supuesto sectorial y singular. El Tribunal Supremo, en la sentencia 30 de julio de 2020 y de manera algo discutible, había declarado ilegal la utilización de fijos discontinuos por parte de las empresas de trabajo temporal y lo que hace la ley es, en un ejemplo de ley que corrige una jurisprudencia, permitir la utilización de fijos discontinuos en las empresas de trabajo temporal. Y para eso reforma el artículo correspondiente de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, el artículo 10.3. Eso permite a las ETTs tener fijos discontinuos
que pueden ceder a empresas usuarias, a la misma o a distintas empresas usuarias, siempre que exista una causa temporal de puesta a disposición del artículo 15, ya sean sustituciones o circunstancias de la producción. Quiere esto decir, y lo digo con claridad, que no se ha habilitado a las empresas de trabajo temporal para gestionar actividades fijas discontinuas, sino que lo único que se ha hecho es permitir que las ETTs tengan con el trabajador una relación laboral fija discontinua para que puedan poner a disposición por causa temporal, en virtud del artículo 15, 2 y 3, con la misma o distintas empresas usuarias, a ese trabajador fijo discontinuo. Y es evidente que el llamamiento del trabajador va a coincidir con la puesta a disposición en la empresa usuaria mediante contrato de puesta a disposición por cada causa temporal, y que también habrá en el fijo discontinuo de ETTs periodos de inactividad porque no va a haber negocio y contratos de puesta a disposición por causa temporal. Si antes decía que la reforma ofrece flexibilidad indefinida o flexibilidad estable al sector contratas y concesiones, ahora puedo decir que la reforma ofrece flexibilidad al sector de las ETTs, que pueden tener contratos de puesta a disposición en los márgenes de facturación y negocio que tengan, y que pueden jugar con, de nuevo, la modalidad de contrato temporal del artículo 15, conexo con la causa de puesta a disposición del propio artículo 15, que es el modelo que hasta ahora ha operado las ETTs de doble temporalidad y que no se elimina, por tanto, pueden operar con la doble temporalidad, o pueden tener fijos discontinuos vinculados a puestas a disposición de causa temporal, lo cual les ofrece al menos dos ventajas. No tienen que pagar el recargo de seguridad social del artículo 151 por cada baja inferior a 30 días y, por tanto, se ahorran bastante dinero teniendo en cuenta que las ETTs gestionan mucho trabajo temporal de breve duración, y no tienen que pagar una indemnización de 12 días de salario por año de servicio cuando finaliza la puesta a disposición, porque cuando retorna el trabajador fijo discontinuo, una vez que terminan sus trabajos en la empresa usuaria, no se pagará la indemnización de 12 días. Bien, es verdad que esa persona acumulará sus derechos indemnizatorios como cualquier trabajador indefinido, solo faltaría que no fuera así, pero no tienen que pagarse la indemnización en cada fin de puesta a disposición temporal. En todo caso, es evidente que este fijo discontinuo de ETTs tendrá que ser desarrollado por convenio colectivo y establecer unas reglas singulares adaptadas al sector. Y se advierte en esta cuarta modalidad que, de nuevo, no hay periodo mínimo de actividad. El periodo mínimo de actividad solo se da, siguiendo el esquema de las 5 modalidades, en la tercera modalidad, que son la de las contratas y concesiones. No hay periodo mínimo de actividad en la estacionalidad de temporada, no hay periodo mínimo de actividad en la intermitencia, no hay periodo mínimo de actividad en las ETTs. El último supuesto es el de sector público, donde también el Tribunal Supremo ya venía admitiendo la utilización de fijos discontinuos en las administraciones públicas, y eso ha sido asumido plenamente en la disposición adicional cuarta del Decreto Ley 32/2021, donde se dice que si es esencial para el cumplimiento de las administraciones públicas y de las entidades públicas, se puede utilizar esta modalidad. Entiendo que en el marco del artículo 16, por tanto, habría un reenvío de la singularidad pública a los supuestos anteriores. Quizá habría que descartar el supuesto 3 y cuarto, que está pensando en el sector privado, ¿no? Sector contratas y concesiones y sector ETTs, y quizá habría que pensar en el supuesto 1 y 2, la estacionalidad de temporal e intermitencia, donde también el sector público tendrá estas modalidades.
En definitiva, ya para concluir esta primera parte de mi intervención, estamos hablando de 5 modalidades distintas con el denominador común de ser fijas discontinuas y que no deben ser mezcladas entre sí. No tiene que haber confusión en ese sentido de mezclar supuestos de hecho y reglas singulares de cada supuesto de hecho. Y además, algo que es común a estas 5 modalidades es que tienen que ser contratos por escrito. Contratos por escrito sí que es muy importante subrayarlo, que el artículo 16 dice que en cualquiera de las modalidades siempre el contrato tiene que ser por escrito y en ese contrato tiene que constar, lo subrayo porque es importante, periodos de actividad, jornada y distribución horaria en el marco de los criterios que se apliquen de llamamiento. Quiere esto decir que el diseño y redacción de los contratos fijos discontinuos tiene que contemplar en sus 5 modalidades, insisto y no quiero ser reiterativo, estacional o de temporada, intermitente, contratas, ETTs y sector público, los periodos de actividad. Y eso descarta cualquier contrato de 0 horas, como he dicho antes, y descarta cualquier arbitrariedad del empresario a la hora de determinar la prestación laboral, porque eso está pactado entre el empresario y el trabajador en el contrato. Esto me parece importante porque despeja algunas dudas en relación con la aplicación de los fijos discontinuos. Es muy importante la forma escrita. También, como ha llamado la atención Tomás Sala en su reciente publicación sobre fijos discontinuos, que recomiendo su lectura, va a ser muy importante en estas modalidades de fijos discontinuos la incidencia de la Directiva 2019-1152 de información de condiciones de trabajo a los trabajadores, que se va a transponer en estos meses y que seguramente dará lugar a una norma en estos meses, porque está pendiente de transposición, que tiene reglas muy claras, europeas, de transparencia e información a esta tipología de trabajador y que tendrá que ser informado de sus condiciones esenciales en el marco de los criterios de llamamiento y de los periodos de actividad y de las distribuciones horarias. Y por tanto, esa norma europea, que vincula a todos los Estados miembros, pues va a marcar también los territorios del marco de estos contratos en unos equilibrios necesarios entre flexibilidad de las empresas. Creo que la reforma ofrece, como he explicado en estas 5 modalidades, bastante flexibilidad a las empresas y seguridad de los trabajadores, que también es importante que tengan esos márgenes de información de sus periodos de actividad, de sus momentos de llamamiento, de sus distribuciones horarias para organizarse su vida. Bueno, paso a la segunda parte de la intervención, que son las reglas de funcionamiento que son comunes a las 5 modalidades. Y empezaré, como consta ahí en la presentación, por el denominador común y elemento esencial de estas modalidades, que es el llamamiento o la llamada, si quiere, del trabajador cuando hay periodos de actividad y del fin de llamamiento cuando hay periodos de inactividad. Y aquí hay que decir que el artículo 16 confía mucho en la negociación colectiva y establece un modelo, podemos decir, convencional. No es una norma intervencionista que establezca reglas muy específicas y muy determinadas de los llamamientos de los trabajadores fijos discontinuos, sino que, a mi juicio, con buen criterio, teniendo en cuenta que estamos ante 5 modalidades y ante muchos sectores que son distintos entre sí,
desplaza el establecimiento de estas reglas a los sindicatos y las patronales representativas en las negociaciones colectivas. Y lo hace con una prevalencia de los convenios colectivos sectoriales, entendiendo que es bueno que las empresas de un mismo sector tengan las mismas reglas de llamamiento y de periodos de actividad y de periodos de inactividad. Y ahí seguramente la reforma apela a los acuerdos sectoriales estatales que tienen que tener un protagonismo importante en el establecimiento de estas reglas y que configurará seguramente en algunos sectores significativos donde esta modalidad va a ser muy importante, reglas comunes para todas las empresas en España. Ahí hay que distinguir lo que son los criterios objetivos y formales de llamamiento. Estamos hablando de preavisos, de modelos de llamamiento al trabajador, de procedimientos de llamamiento al trabajador, que se pueden regular por convenio o acuerdo de empresa. Por tanto, se da ahí un espacio también incluso a los acuerdos colectivos de empresa, de lo que son las reglas de configuración de los periodos de llamamiento y de actividad. Ahí el reenvío es a los convenios colectivos sectoriales que pueden establecer periodos mínimos de actividad y máximos de inactividad. Hay que subrayar, como le he dicho antes, que tan solo en la modalidad número 4, la de contratas o concesiones, se establece un periodo mínimo de actividad de 9 meses o máximo de inactividad de 3 meses, de naturaleza además subsidiaria, porque la negociación colectiva sectorial puede adaptar perfectamente esos periodos a la singularidad del sector, y en el resto de supuestos, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el quinto, no se establecen reglas legales ni siquiera subsidiarias. Por tanto, se deja plenamente a la negociación colectiva sectorial. Los convenios colectivos ya habían incorporado en sectores estacionales como es la agricultura y la hostelería, donde son hasta ahora donde se ha utilizado esta modalidad estacional, con la regulación anterior, ya habían incorporado, y he citado antes el convenio de Baleares de hostelería, que es quizá una referencia, periodos mínimos de actividad. Esta es una práctica convencional que seguramente pues, se extenderá, puesto que el sector de la hostelería va a ser un sector de fijos discontinuos. Es decir, el modelo balear de hostelería se pretende llevar a toda España y para eso será necesario un acuerdo sectorial de la hostelería que establezca estas reglas en plantillas fijas discontinuas que van a ser muy comunes en los hoteles y en todo el sector de la hostelería. A partir de ahí también hay una idea muy interesante de la reforma, que es la posibilidad de establecer distintos periodos de llamamiento, distintos tipos de llamamiento, las cuantías por fin de llamamiento, todo eso está a disposición de la negociación colectiva. Incluso la posibilidad de configurar esto que se denomina bolsas sectoriales de empleo, que copiando experiencias de otros países puede dar buen resultado, que son bolsas de fijos discontinuos a disposición de todas las empresas del sector, de tal manera que todas las empresas podrán utilizar los mismos fijos discontinuos de esa bolsa de creación convencional. Y eso, por ejemplo, en la agricultura, en la hostelería y en otros sectores, pues puede tener especial utilidad. Pero eso va a depender de la negociación colectiva. Estas reglas convencionales van a determinar luego que el contrato por escrito, que insisto, lo he dicho antes, tiene que determinar el periodo de actividad, distribución horaria y con una concreción estimada en el llamamiento, que ese contrato por escrito tenga que respetar las reglas convencionales, ¿no? Supuesto en las relaciones clásicas entre convenio colectivo y contrato.
Es una pregunta bastante habitual, seguramente se hará luego en el coloquio. ¿Qué pasa hasta que no se pacten grandes acuerdos sectoriales estatales o no se haga un desarrollo del artículo 16 por la negociación colectiva? Pues a mi juicio se aplican las reglas generales. Se podrá firmar siempre un acuerdo colectivo de empresa, estableciendo estas reglas que caerán cuando se firme el convenio sectorial, porque se da prevalencia al convenio sectorial en sus relaciones con el acuerdo de empresa, pero hasta entonces se podrá firmar un acuerdo de empresa. Y si no hay acuerdo de empresa posible, que sería lo más recomendable, ¿no? Si una empresa quiere utilizar fijos discontinuos, pues lo más recomendable hasta que no llegue la negociación sectorial es que firme acuerdos con sus representantes de los trabajadores de todo esto y los aplique en su empresa. Pero si no es posible un acuerdo de empresa, pues los contratos pueden pactar perfectamente las reglas, ¿no? Estamos hablando de un respeto a la ley. Y como están observando, la ley es muy poco intervencionista y por tanto deja la autonomía de la voluntad, claro, a nivel colectivo, no a nivel individual, pero hasta que no se desarrolle la voluntad colectiva, entiendo que los empresarios y trabajadores en sus contratos podrán establecer las reglas pactadas entre las partes por respeto a la autonomía de las partes. Y cuando se apruebe, cuando se celebren estos acuerdos sectoriales, esperemos que pronto, a lo largo del 2022, 2023, ¿no? Que van a ser 2 años clave de desarrollo en las mesas sectoriales de estas reglas, pues entonces ya se aplicarán las reglas de los convenios colectivos, ¿no? Pero la transitoriedad de la reforma, pues seguramente va a exigir acuerdos colectivos de naturaleza contractual o pactos individuales en los propios contratos de trabajo. A partir de ahí operan todas las reglas que ya conocemos, porque hay jurisprudencia suficiente, mencionaré alguna sentencia de referencia, en lo que es el llamamiento del trabajador. El llamamiento es un deber del trabajador de realizar la prestación laboral porque lo tiene pactado en su contrato. Esta persona tiene en su contrato un deber contractual, una obligación contractual de trabajar cuando sea llamado, entendiendo que la empresa le llama cuando es necesaria su actividad, lógicamente, dentro de las modalidades que hemos visto. Esto supone que el rechazo del trabajador, a no ser que exista una causa justificada, por ejemplo, una baja médica, que por cierto el Tribunal Supremo ha dicho que las bajas médicas, sentencia de 14 de julio de 2016, hay que llamar al fijo discontinuo. Y si comunica que está de baja médica, pues es una causa justificada de no ir a trabajar esa persona. Solo faltaría que no fuera así. Pero su rechazo sin causa justificada es una baja voluntaria. Y aquí me interesa subrayar que deberían quedar claras en el convenio colectivo o en el propio contrato las reglas de contestación del trabajador ante el llamamiento, en el sentido de que cuando la empresa le llame en el orden establecido y sea necesaria su prestación laboral, el trabajador tendrá un preaviso, normalmente se establecerán preavisos más o menos breves en función del sector o empresa, tendrá un preaviso donde yo creo que hay que pactar claramente en el convenio o en el contrato que debe contestar el trabajador. Debe contestar si rechaza el llamamiento, por lo cual estaríamos ante una baja voluntaria, o se compromete a trabajar en la fecha correspondiente. Si no, puede haber incertidumbre no beneficiosa para ninguna de las partes, ni para el trabajador, ni para el propio empresario, que tendrá que deducir del acto de no ir a trabajar una voluntad extintiva. Esa voluntad extintiva se debería concretar en la propia regla de
contestación, ¿no? A partir de ese criterio, el trabajador tendrá que ir a trabajar en el periodo de llamamiento correspondiente. No existe, como el Tribunal Supremo viene diciendo, en las actividades estacionales, porque solamente tenemos jurisprudencia de actividades estacionales, un deber del empresario de llamar a todos los fijos discontinuos. Eso va a depender de las reglas de los convenios colectivos. Las reglas de los convenios colectivos, si establecen periodos mínimos de actividad, sí establecerán ese deber. Por ejemplo, sentencias de 23 de abril 2012, 24 de abril 2012, se pronuncian en este sentido. Los problemas jurídicos del llamamiento siempre ocurren cuando se incumplen los criterios de llamamiento. Es decir, los criterios que están en los convenios colectivos, en los contratos de llamamiento, son incumplidos por la empresa en una alteración del orden establecido y sin causa justificada. Bueno, pues ahí, como es conocido, sentencia de 28 de junio de 2018, por decir alguna, hay otras, sentencias de 6 de abril 99, 29 de abril 99, 23 de octubre del 95. El fijo discontinuo puede interponer una acción de despido. Es ahí donde jurídicamente pues puede haber problemas porque la acción de despido, buscando la improcedencia o la nulidad por parte del fijo discontinuo, que no es llamado incumpliendo las reglas convencionales. Puede haber otras acciones incluso, sentencia 24 de abril 2021, muy interesante y reciente, lo admite, como las reclamaciones de cantidad. Reclamaciones de cantidad por los periodos de actividad no cumplidos. Porque si antes he dicho que el trabajador tiene un deber de trabajar cuando le llamen, el empresario que ha firmado ese contrato tiene un deber de llamar cuando sea necesario el llamamiento, ¿no? Y por tanto, el incumplimiento de uno tiene consecuencias, el incumplimiento del otro también tiene consecuencias, como suele pasar en los contratos de trabajo. Tampoco estoy contando nada extraño, creo, ¿no? Es interesante la jurisprudencia 11 de abril 2019, 25 de abril 2019, 14 de junio 2018, que aplica la doctrina del despido colectivo de hecho a los fijos discontinuos. De enorme relevancia, dado que ahora va a ser una modalidad muy utilizada por los empresarios. El despido colectivo, de hecho, implica que si se superan los umbrales del artículo 51 en la no llamada de los trabajadores, eso conllevará la nulidad del despido, ¿no? Aplicando las reglas del artículo 51 que permanecen intactas desde 2012. Por tanto, el despido nulo por la vía de despido de hecho puede tener enorme relevancia en la contratación fija discontinua. Incluso se podría plantear en estos supuestos una resolución contractual por la vía del artículo 50. Al fin y al cabo hay un incumplimiento del empresario, cuestión que en un momento dado se planteó en el Tribunal Supremo, que opta más bien porque se interpongan acciones de despido improcedente o nulo. Vamos concluyendo con las reglas comunes a los fijos discontinuos. Simplemente apuntar algunos problemas. ¿Pueden ser los fijos discontinuos a tiempo parcial? Bueno, pues ahí hay una duda interpretativa. El artículo 16 establece, parecería que la cobertura del convenio colectivo para que los fijos discontinuos pudieran ser a tiempo parcial. Pero el artículo 12, su apartado 2 queda igual y no ha sido alterado, establece que los fijos discontinuos pueden ser en cualquier modalidad, incluyendo los contratos de duración determinada dentro de la cobertura que le dé la ley. Por tanto, aplicando el artículo 12.2, yo me inclinaría por
precisamente porque estamos ante un contrato indefinido, no ante un contrato de duración determinada, que sí necesitaría quizá la cobertura de una ley para ser tiempo parcial. En un fijo discontinuo, al ser modalidad indefinida, se puede hacer un contrato a tiempo parcial. Pero es una cuestión que tendrán que despejar los inspectores y los jueces. Es quizá de todo lo que estoy contando la cuestión más confusa, ¿no? Porque es verdad que ya con anterioridad los convenios colectivos podían establecer que los fijos discontinuos fueran a tiempo parcial y nadie se planteó que no se pudiera hacer. Yo me inclinaría porque se puede hacer los fijos discontinuos a tiempo parcial, algo que en sus 5 modalidades pues puede tener incidencia, ¿no? Sobre todo en el fijo de discontinuo de TTs o en el fijo discontinuo de actividades estacionales, donde dentro de una estacionalidad o temporada pues pueden ser necesarios trabajadores solo por determinadas horas, no solamente a tiempo completo. La antigüedad del fijo discontinuo, lo que hace el artículo 16 es recoger sencillamente lo que había dicho la jurisprudencia europea en el auto de 15 de octubre de 2019 que recoge el Tribunal Supremo el 1 de febrero de 2021 y el 4 de mayo de 2021, que es la suma de los periodos de actividad y inactividad, salvo razón objetiva y excepcional, en la antigüedad del fijo discontinuo, para evitar discriminaciones. El Tribunal Europeo evita discriminaciones de los fijos discontinuos respecto a los indefinidos ordinarios, en el sentido de contar periodos de actividad e inactividad a efectos de antigüedad. Como no podía ser de otra manera, el acuerdo social de la reforma laboral pues, cumple jurisprudencia europea. Esto no altera las reglas de cómputo de las indemnizaciones, que también el propio Tribunal Supremo, en algunas sentencias, como 18 de enero de 2018, 7 de julio de 2018 o 30 de julio de 2020, dijo claramente, y creo que permanece vigente y la reforma, el acuerdo social no ha alterado nada de ello, que cuenten exclusivamente el tiempo de prestación de servicios. Porque el artículo 56.2, que no ha sido alterado, se refiere a años de servicio, que se entiende en fijos discontinuos prestación de servicios con el cálculo de esas indemnizaciones. Opera, yo creo, a partir de ahora, algo muy importante porque va a haber mucha gente con fijo discontinuo, un principio de no discriminación por modalidad contractual que habrá que ir aplicando como principio general en la solución de casos prácticos respecto a los fijos discontinuos, igual que opera en los contratos a tiempo parcial, donde una directiva europea lo exige y está en nuestro artículo 12, igual que opera en los trabajadores temporales, donde hay una directiva también europea que se traslada al artículo 15. Estamos acostumbrados a aplicar este principio de no discriminación por modalidad contractual y habrá que aplicarlo en fijos discontinuos. El respeto a los derechos de conciliación laboral y familiar, que subraya el artículo 16, pues va de suyo, que son trabajadores que también tienen derecho a ejercer estos derechos, ¿no? ¿Sobre qué base se les podía quitar a esta gente los derechos de conciliación laboral y familiar? Por tanto, es una obviedad lo que dice el artículo 16. El devengo de vacaciones en los fijos discontinuos es una materia donde se aplican las reglas generales. El tiempo de prestación de servicios va devengando vacaciones como a cualquiera, ¿no? Solo faltaría que los fijos discontinuos no tuvieran vacaciones. Los tiene como cualquier trabajador aplicando el artículo 32. Es muy importante y puede ser significativo, sobre todo en la modalidad cuarta de adscrito a contratas, darle prioridad a este colectivo en las acciones formativas, en el marco de la Ley 30/2015 de formación del empleo. Porque lo que busca también la reforma es que en esos periodos de espera de recolocación entre contratas, el trabajador reciba también acciones formativas para pudiera ser recolocado. Yo creo que esto está pensando más en la modalidad cuarta de contratas que en las restantes, pero en modalidades estacionales o de temporada, donde a veces el trabajador está algunos meses
cobrando el desempleo e inactivo, puede trabajar en otro trabajo, ¿no? Eso el Tribunal Supremo lo tiene dicho desde hace mucho, que puede trabajar en otro trabajo, solo faltaría que no pudiera trabajar en otro trabajo, un fijo discontinuo en sus periodos de inactividad, pero también en esos periodos de inactividad pues es importante, y vamos a ver cómo opera luego en la realidad las acciones formativas de estas personas. La información de vacantes fijas ordinarias, que también se recoge en el artículo 16 o apartado 7, pues también es un derecho que tienen estos fijos discontinuos, y por supuesto la protección social específica por desempleo, que es una característica singular de estos trabajadores en sus periodos de inactividad. Ya voy concluyendo con dos reflexiones. La primera, como viene en la presentación, caminamos hacia modelos convencionales sectoriales de fijos discontinuos. La ley, que es poco intervencionista, otorga a los sindicatos y las patronales la confianza para elaborar en cada sector modelos de fijos discontinuos adaptados a cada modalidad de las 5 que han sido expuestas. Y por tanto, la fórmula idónea, a mi juicio, y lo he dicho en una tribuna hace poco en 5 días, son los acuerdos sectoriales estatales, ¿no? Yo creo que los acuerdos sectoriales estatales del artículo 83 sobre materias concretas pueden abrir por pacto sindical y patronal todo lo que es puesto, llevarlo a la realidad de un sector y aplicarlo en sus empresas. Y hacerlo como pasa en las relaciones laborales y como pasa en la propia reforma, desde el espíritu del acuerdo y de los intercambios entre lo que necesita la empresa y los intereses de los trabajadores. En ese modelo europeo de flexiseguridad que inspira claramente las últimas reformas laborales, también la del 12, también la del 21, y que afortunadamente, y pese a las resistencias, se está implantando en España, en esta vez por acuerdo. Y eso exige flexibilidad de la empresa. Hemos visto que hay suficiente flexibilidad de la empresa en esta reforma, y seguridad del trabajador. Hemos visto también que hay derechos de los trabajadores y hay reenvíos a la negociación colectiva para que doten de seguridad a los trabajadores en las reglas de llamamiento, de los criterios, del orden, de los preavisos, de los modelos, de las jornadas, de los periodos de actividad e inactividad, de los mínimos de ocupación laboral, de la acción formativa, de las indemnizaciones fin de llamamiento, de las bolsas sectoriales de empleo. Este es el gran reto que tienen ahora los sindicatos y las patronales más representativas de desarrollar modelos adecuados a las reglas de los sectores, utilizando la flexibilidad de los fijos discontinuos. Hasta que no exista un desarrollo convencional sectorial de estos modelos, caben, como he dicho, acuerdos colectivos en cada empresa o contratos individuales que establezcan las reglas de los fijos discontinuos. Y la siguiente reflexión, y ya acabo, es que estamos hablando de vasos comunicantes. La reducción de la temporalidad producto de la derogación del contrato de obra, del fin de un modelo de temporalidad vinculado a contratos y concesiones administrativas que ha dominado 40 años de mercado laboral, y con la limitación, con altas sanciones administrativas y contundentes sanciones administrativas de la temporalidad, sustituciones y causas de la producción del nuevo artículo 15, va a originar enormes trasvases de la antigua temporalidad a fijos ordinarios y a fijos discontinuos. Y va a transformar el mercado laboral español, con las indicaciones de Europa, que desde hace mucho tiempo venían marcando a cada gobierno el objetivo de reducir la temporalidad. En los datos, ya a cabo de enero-marzo de este año,
son bastante satisfactorios en ese sentido y son conocidos porque justamente ayer se transmitieron por medios de comunicación o redes sociales, que es como ahora se transmite todo a la gente. Y por tanto, estos datos muestran en enero un aumento del 15% de indefinidos, en febrero un aumento del 20% de indefinidos, en marzo un aumento del 30% de indefinidos, con indicadores de crecimiento de empleo. Es verdad que la situación económica, como cualquiera sabe, no es la más favorable en la actualidad, y esto puede distorsionar las previsiones cuando se hizo la reforma laboral de ir avanzando en aumentos significativos de contratación indefinida, manteniendo los niveles de creación de empleo, pero estamos hablando, por ejemplo, en marzo de 500.000 de contratos indefinidos. Y no es un dato baladí. En fijos discontinuos estamos hablando de un 400% de aumento. Hay que tener en cuenta que el fijo discontinuo está muy concentrado hasta ahora en hostelería y agricultura porque era una modalidad de temporada y ocupaba el 2,5% de contratación laboral, en torno a unas 350.000 personas tenían fijos discontinuos hasta la reforma del 21. Los que están analizando datos, hay una entrada en el blog Foro de Lavos de Daniel Pérez Prado que lo analiza ya enero, febrero con bastante rigor. Hay otras entradas en foros de análisis económico, por ejemplo, en FEDEA también hacen un seguimiento de mercado laboral los economistas. Están detectando enormes trasvases hacia el fijo discontinuo, en torno a 400% de aumento cada mes. Esto va a originar, y ya concluyo, pues una reducción muy importante de temporalidad laboral en España que nos acercaría a las medias europeas, que hay que recordar están en torno a un 12% de población laboral, cuando hemos estado en cifras durante las últimas décadas más cercanas al 30%. Si a finales del 22 o finales del año 23 se alcanza la media europea, seguramente será a finales del 23, dada la situación económica, la reforma acordada, insisto, acordada, pues habrá sido un éxito y los abogados convivirán con los fijos discontinuos y tendrán que aplicar todo lo que se ha explicado hoy y seguir con mucho interés los criterios de las sentencias y del Tribunal Supremo en todo lo que se abre a partir de ahora, que es la aplicación de reglas novedosas, algunas conocidas en estacionalidad de temporada, pero en algunas modalidades novedosas, como son las intermitencias, las ETTs o el fijo indefinido, el fijo discontinuo de contrato o concesión administrativa. Pues muchas gracias por la atención y yo creo que estamos en el tiempo previsto y podemos abrir el turno de preguntas. Perfecto, vamos a ello. Contestaremos las que podamos y si no, pues intentaremos hacerlo después y con un poquito de tiempo ya en un informe ad hoc, ¿vale? Vamos con la primera pregunta de Jorge Carlos. Nuestra actividad es la restauración y el turismo en un momento histórico apartado. Además, estamos en un pequeño pueblo de provincia, la cual podemos prever según la época del año, pero no así cuantificar. Se refiere a la afluencia de público, de huéspedes. Sabemos que tendremos mayor afluencia en Semana Santa, puentes, meses de verano, pero desconocemos hasta último momento las reservas y los volúmenes de trabajo. No podemos configurar una plantilla fija para nuestras puntas de trabajo. Realizando un contrato de fijo discontinuo previsto para 8 meses, por ejemplo, ¿se puede interrumpir dicha duración en varios llamamientos? Sí, bueno, ahí hay que decir que la reforma da márgenes de temporalidad porque en 90 días al año puede haber utilización de contratos temporales de campañas breves, por tanto hay una flexibilidad ahí por temporalidad, ¿no? en los 90 días. Vale. A partir de ahí, si no se utiliza los 90 días o no es suficiente lo de los 90 días, este tipo de empresa es idóneo que utilice, como he dicho, fijos discontinuos. Y lo haga, seguramente estamos hablando, por lo que he entendido de la pregunta, de empresa que está en la modalidad primera, estacionalidad de temporada. Si
tendrá que planificar en función de sus ciclos de estacionalidad temporada en los llamamientos, o puede utilizar quizá la segunda, si entiende que es más flexible la intermitencia en las prestaciones. Lo que pasa que ahí la pregunta que se ha hecho pues va a depender del convenio colectivo también aplicable, si permite ese tipo de fraccionamiento. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que un fijo discontinuo no es un fijo con interrupciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que hay que diseñar en el contrato es la planificación de los periodos de actividad y de los llamamientos. Yo creo que la fecha sea cierta o incierta da márgenes de flexibilidad, pero tiene que haber una previsibilidad de la empresa en lo que es las prestaciones laborales. Nos pregunta Sonia, ¿qué pasa si el convenio no tiene prevista esta modalidad contractual? ¿Es posible acceder a él o no? ¿A ella o no? Perdón. Sí, lo he dicho antes, se puede hacer. Estamos hablando de una ley, artículo 16, que da a las empresas ahora estas 5 modalidades. Bueno, el sector público es la quinta, no específica del sector público, pero en empresas las 4 modalidades, y en ejercicio de la libertad de empresa pues podrá utilizarse siempre que se responda a los supuestos de hecho que hemos desarrollado. No es necesario que haya un convenio colectivo para que se utilicen fijos discontinuos. Vale. Hay muchas reglas que se reenvían, como he dicho, a los convenios colectivos, y si no hay convenio colectivo sectorial o de empresa que las determine, acuerdos colectivos de empresa o pactos individuales. De acuerdo. Sonia también nos pregunta qué pasa en los periodos de inactividad. ¿Los empleados que están en situación de desempleo cobran ese paro? ¿Cuál sería el límite para no disfrutar de la prestación? Ahí nos remitimos a las reglas específicas de protección social por desempleo. Hay una disposición adicional en el decreto ley para su revisión. Ya se ha hecho alguna medida en el nivel asistencial de desempleo que ya cubre fijos discontinuos. Seguramente habrá otras medidas de protección por desempleo dirigidas a fijos discontinuos porque va a aumentar el colectivo de estas personas, pero la regla general es que cotizan cuando están desarrollando sus prestaciones de servicios, y eso les va generando carreras de cotización con reglas específicas para sus prestaciones de desempleo en los periodos de inactividad. Y en esos periodos de inactividad pueden trabajar con otra empresa. No es obligatorio tener que cobrar paro, pueden trabajar con otra empresa, lo cual les llena también su mochila de cotización. Pilar nos habla desde una empresa de socorristas y nos dice si es posible hacer fijos discontinuos a tiempo parcial. Los fijos discontinuos a tiempo parcial hay una duda interpretativa, lo he dicho antes. El artículo 16 parecería que necesita el convenio colectivo, pero el artículo 12.2 parecería que abre la posibilidad a una modalidad fija discontinua a tiempo parcial. Yo me inclinaría por aplicar el 12.2 y permitir fijos discontinuos a tiempo parcial. El socorristas es un ejemplo clarísimo de fijo discontinuo de estacional o de temporada. Claro. Pablo, pregunta larga, a ver si la leo bien, sobre la distribución horaria. Cuando el llamamiento se produce para la ejecución de la actividad a tiempo completo, 40 horas por semana, ¿es suficiente indicar en el contrato que las 40 horas semanales se realizan de lunes a viernes o hay que especificar la totalidad de horas del periodo de actividad en cómputo anual y el horario de lunes a viernes? A lo que exige la ley claramente por escrito, y es lo que hay que cumplir en cada caso, periodo de actividad, jornada y distribución horaria. Creo que está clara la ley. O sea, los contratos de fijo discontinuo no son contratos vacíos de contenido. No, yo te contrato fijo discontinuo y te voy a llamar cuando yo quiera. Sino que son contratos que exigen una planificación empresarial de las prestaciones laborales y tienen que determinar periodos de actividad, jornada y distribución horaria, y luego eso deja margen a que se especifique en el momento de llamamiento. Quizá tampoco el horario concreto y rígido, ¿no? Pero el periodo de actividad de la jornada y la distribución horaria, con unos márgenes luego de ser especificados en el llamamiento, eso es una exigencia del artículo 16, como es una exigencia de los contratos a tiempo parcial.
contratos a tiempo parcial, por horas, también exigen una redacción con esas horarias, ¿no? De acuerdo. Alicia nos pregunta si es necesario incluir en la modalidad 3 en contrato el orden de llamada establecido. En el adscrito a contratos o concesiones se sujeta a las reglas generales de llamamiento que establezcan los convenios colectivos. Ahí estamos hablando de un fijo discontinuo que no responde a la naturaleza discontinua, con lo cual el llamamiento no estará determinado por la apertura de la actividad cuando sea necesaria, sino que estará vinculada al fin de su contrata. Al fin de su contrata o a la reducción del volumen de la contrata que haga que se prescinda de ese trabajador. En esas situaciones, el trabajador permanecerá en un plazo de espera de recolocación y ahí habrá que regular efectivamente por convenio colectivo las reglas de llamamiento. Jorge. El llamamiento operaría para ir a nueva contrata, ¿no? Ese trabajador sería adscrito a la nueva contrata. Jorge quiere saber si se llama a un fijo discontinuo y se encuentra en IT, ¿es obligatorio darlo de alta y procesar esta situación? Al fijo discontinuo, el Tribunal Supremo dice que aunque esté de baja médica, entiendo la pregunta es IT, ¿no? ¿Entendido IT? Sí, IT. Si está de baja médica hay que llamarlo. Hay sentencia del Tribunal Supremo que obliga a llamarle. Lo que pasa que él dirá que está de baja médica y al día siguiente pues habrá que cursar la baja. Es decir, se le da de alta un día y se le da de baja otro. Vale, con eso queda también respondida otra pregunta muy parecida de Sonia, que nos habla de que entiende que hay que justificarlo con baja y partes correspondientes, lógicamente. Así es. Vale, Noelia. En la modalidad 4 de contratas o concesiones, cuando finalizada la contrata me surge la oportunidad de dar continuidad al trabajador en otra contrata para trabajar en otra provincia, entiendo que entra en escena el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores de Movilidad Geográfica y que debo preavisar al trabajador con una antelación determinada. La pregunta es, ¿tengo que llamarle para que se incorpore al mismo centro de trabajo y una vez se incorpore respetar el preaviso para mandarle a otra provincia o puedo utilizar el periodo de llamamiento para preavisarle con anticipación del cambio de provincia para que se incorpore directamente en ella? No sé si lo he leído bien. Eso es una pregunta que está muy bien, muy interesante, pero que nos vuelve a mostrar la importancia de tener un convenio colectivo sectorial y, si es posible, un acuerdo sectorial estatal que establezca las reglas de juego. Ante la ausencia de negociación colectiva, la pregunta hecha, siendo conscientes de que todavía no hay convenios colectivos sectoriales que regulen esta modalidad de adscrito a contrato o concesiones, yo me inclinaría por aplicar las reglas generales de cualquier contrato y, por supuesto, que opera el artículo 40. Si esa persona tiene que cambiar de residencia, pues aplicará el artículo 40. Si la decisión está dentro del poder de dirección del empresario, pues estará dentro de ese ejercicio y se podrá hacer. Si se le cambian condiciones laborales, pues habrá que aplicar el artículo 41. Y aquí opera una regla general, ¿no? Que se puede adaptar por convenio colectivo al supuesto de fijo discontinuo contratos o concesiones, pero tiene que ser por pacto en el convenio colectivo. Claro. Noelia tiene una segunda pregunta ligada con esta, que dice, ¿sería correcto plantear que los fijos discontinuos tienen un centro de trabajo itinerante en la medida en que va a prestar servicios en varias contratas de forma sucesiva cuyos centros de trabajo son a priori indeterminados hasta que se concrete y en base a esto justificar que no aplica el 40 ET si cambia la provincia? ¿Sería posible hacer esto? Bueno, ¿plantear un centro de trabajo itinerante? Sí, el centro itinerante es una opción dentro del ordenamiento, ¿no? Que está fuera de las reglas del artículo 40, pero eso tiene que constar en el contrato y tiene que responder a una naturaleza de trabajo itinerante, ¿no? Puede haber un fijo discontinuo con centro itinerante pactado en su contrato de trabajo y que pudiera estar fuera de
del artículo 40, pues aplicando las reglas generales, sí. Tenemos muchas preguntas, yo creo que no nos va a dar tiempo a ir a por todas, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer un par de ellas más y el resto te las paso después porque es que son muchas. Ya sabíamos que este tema iba a suscitar el interés que lo ha suscitado. A ver, pregunta de Silvia. El modelo oficial de llamamiento en el SEPE incluye un listado para comunicar el periodo de actividad, pero ¿cómo se hace el llamamiento a un trabajador? ¿Redactando un escrito de la empresa a este indicándole la regla de llamamiento? ¿Ese escrito unilateralmente por la empresa? Al no haber contrato cada vez, nos surge esta cuestión. Sí, de nuevo esta pregunta pone en manifiesto lo importante que van a ser los convenios colectivos a la hora de establecer los modelos de llamamiento. Lo importante es que el trabajador reciba el llamamiento de manera fiable. Yo creo, evidentemente por escrito, con una indicación de los periodos de actividad, la fecha de incorporación y una estimación de lo que va a durar esos periodos de actividad, en el marco del pacto que tenga en su contrato de trabajo, y es muy importante que reciba la información, ¿no? Para que no haya dudas a la hora de lo he recibido, no lo he recibido, no me he enterado, no me he enterado, porque ahí empiezan los problemas. Claro. Y ahí tiene que ser un medio fiable de comunicación. Ser un mail, incluso un mail con siempre que tenga respuesta. O sea, un mail donde... Por eso he dicho que es muy importante, ahora que se va a aplicar mucho lo del llamamiento. A mí me gusta más La llamada, a mí me gustó mucho la película La llamada. La peli La llamada, sí, a mí también. Me gusta más La llamada, más bonito, ¿no? Pues la llamada tiene que ser por un medio de comunicación fiable, ¿no? Y luego con unas reglas de contestación a la llamada claras, ¿no? Así que no digan, no, pues a ver si viene o no, ¿no? A ver si viene o no. Me diga si viene o no. Nos preguntan también si el llamamiento se registra en el SEPE. Si el llamamiento es el alta del trabajador. En el momento que tú le llamas y se inicia la prestación de servicios, tiene que haber una comunicación al SEPE porque es el que dejará de pagar la prestación de desempleo. ¿Pero se hace en el mismo momento del llamamiento? Sí. Vale. Otra pregunta de Javier. ¿Puede un fijo discontinuo a tiempo parcial hacer horas complementarias? Si admitimos que el fijo discontinuo sea a tiempo parcial, insisto, yo creo que de todo lo que hemos tratado es la cuestión más controvertida, sí puede hacer horas complementarias, aplicando la regla general del artículo 12, que permitiría pactar horas complementarias, ¿no? Ya vamos con la última, que son casi 20. Esta es de Francisco. Se ha dicho que solo los convenios colectivos sectoriales pueden establecer plazos mínimos de actividad y máximos también de inactividad en 4 de las modalidades del fijo discontinuo. Pero ¿qué pasa con los convenios colectivos de empresa? ¿Deben acudir a acuerdos de empresa internos? Yo creo que la ley claramente reenvía a los convenios colectivos sectoriales los periodos mínimos de actividad y máximos de inactividad. ¿Podría plantearse que un convenio de empresa pudiera establecer esos periodos mínimos de actividad o máximos de inactividad? Pues seguramente nada lo impediría si se alcanza un acuerdo, incluso por acuerdo de empresa. Pero desde luego lo que está claro es que si los convenios sectoriales regulan los periodos mínimos de actividad o máximos de inactividad, prevalece lo que diga el convenio sectorial. Y hay que decir que en el supuesto cuarto, que es el de las contratas, donde puede tener más incidencia esta cuestión, ahí se aplica la de meses de mínimo de actividad y 3 meses de máximo de inactividad. De acuerdo, pues como os digo a todos, tenemos y siguen entrando preguntas. Yo tampoco quiero abusar de la disponibilidad de Jesús, que sé que está también, pues eso, como todos nosotros, estresado con el uso del tiempo. Yo te agradezco un montón el que nos has dedicado, de verdad.
también a todas las personas que os habéis inscrito y que habéis seguido la sesión, más de 260. Intentaremos hacer un resumen de esta sesión, intentaremos contestar a las preguntas en un documento aparte y os lo pasaremos a todos como solemos hacer. Muchísimas gracias de nuevo, Jesús, por tu tiempo y gracias a todos los conectados también. Que tengáis un feliz día. Un abrazo.